Estamos nuevamente aquí con ustedes en otra lección de El poder en 99 lecciones o reflexiones. Usted tómelo como quiera. Nosotros damos un contenido, usted lo toma como una lección o como un punto de reflexión. Y realmente esto lo queremos hacer porque el poder para nosotros es demasiado importante. El poder es uno de los conceptos que más malinterpretaciones tiene porque la gente lo asocia con la capacidad de daño y no es así. Es como la agresividad. La agresividad positiva es realmente interesante e importante en nuestras vidas para lograr cosas. El poder puede ser muy positivo si tiene la ética, tiene los valores, tiene la preparación, se hace con buenas emociones y además se hace con un buen comportamiento. Puede ser muy malo si le faltan estos elementos. De manera que, conociendo el poder, podemos optimizarlo. Podemos tomar la decisión, tomo este poder social, no lo tomo, pero no es que el poder es malo. Cuando nosotros revisamos, y lo estamos haciendo, el poder que se tiene con el cuerpo, hay un segundo poder, hay un segundo elemento que es el eros, que es la capacidad para el placer. Y hay personalidades que corporalmente generan placer. Y estas personalidades tienen como características básicas uno, dos focos de atención que le hacen realmente atractivos y que podría ser desde un color de ojos, unos labios muy gruesos, unos senos muy grandes, una caderita, realmente una cinturita muy pequeña con unas caderas, podrían ser unos brazos musculosos, podría ser para muchas mujeres la vellosidad en el hombre, otras opinan que es todo lo contrario, pero cuando nosotros nos evaluamos a una figura humana que sea atencional y atractiva, se va a generar una idea de tiempo presente. No es como el tiempo futuro de los afectivos, es decir, el presente, el futuro de los afectivos, en donde la duda va a ser, ¿me va a seguir queriendo? Aquí no. Las figuras de modelo erótico tienen una relación con el tiempo presente que las hace figuras muy importantes y muy impactantes porque es el ahora. Hay que resolver este deseo ahora. Y esto puede ser desde la parte sexual hasta la parte sensual de todos los sentidos que acompañan al sexo y puede ser que es nuestra visión como el eros, como el placer de vivir, que está en todas partes y está en todas las relaciones y que va mucho más allá entonces del sexo, inclusive de la sensualidad. Cuando nosotros enfocamos el mundo del placer y enfocamos que esas figuras que tienen esa característica del modelo erótico son las figuras que generan placer a primera impresión, entonces tenemos cinco posibilidades. Si esa persona con ese modelo erótico altamente atencional se comporta de una manera armónica ante la vida y es suave y tiene unas determinadas uso de ropas muy de color muy claro, holgadas, puede ser una figura que tenga una voz muy suave, un volumen muy bajo, y esa persona va a ser la persona sensual, esa persona que va a ser, y esto es importante, el amado o la amada ideal. Esta es una figura muy interesante, muy importante, que inclusive se buscan mucho como figuras de medios, las figuras sensuales, los amados y las amadas ideales, que se dejan amar. Otro, el segundo elemento está cuando hay un modelo erótico, un físico erótico, pero además tiene un comportamiento agresivo. Esto va a dar una imagen muy pura, que es el mundo del sexo. Es decir, son las imágenes sexuales, son la gente sexy, son la gente que tienen ese atractivo primario y que realmente van a ser figuras que van a tener cuidado porque una pequeña exageración ya lo coloca en la mala imagen de ser pecador, de hombre o mujer pecador. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, entonces vemos que tanto en hombres como en mujeres es una figura delicada. Hay personas que luchan por tener esta imagen y no lo logran, y hay personas que la tienen de manera muy natural y no la quieren asumir y les trastoca toda la vida. La tercera imagen es muy interesante, es la primera imagen de poder primario. Son cinco en todas estas 25 imágenes que surgen.
y esta es muy interesante porque es la imagen carismática. ¿Y qué es el carisma para nosotros? Bajo este punto de vista, es el influjo emocional que genera una persona erótica, altamente atencional, altamente atractiva, con la cual se quiere compartir el tiempo presente. Y eso para nosotros es carisma. Y este carisma, con esta base física, surge cuando hay una persona de modelo erótico que además tiene un discurso cohesivo, un discurso agrupador, un discurso que realmente mueve a las personas y sobre todo mueve a las masas. Y esta figura carismática es una figura que es mucho más difícil de tener de manera muy pura en las mujeres. Son más los hombres carismáticos, pero cuando la mujer es carismática, realmente tiene muchísimo impacto dentro de los grupos y tiene que tener mucho cuidado porque puede caer rápidamente en la mala imagen de alguien atropellante, alguien que no queremos, porque per se toda figura de modelo erótico tiene que partir de algo que no le agrada a todo el mundo y que van a ser polémicos. Aquí en la figura carismática, esa polemicidad, esa característica de ser polémico se exagera. La cuarta posibilidad es muy interesante porque es la imagen inquietante. Es la imagen, imagínense, un ser muy erótico, muy atencional, muy atractivo, una persona, hombre o mujer, con un discurso muy analítico, un discurso de mucha distancia, un discurso, y entonces lo va a transformar en las personas enigmáticas. Esas personas enigmáticas que son, por regla general, los malvados de toda telenovela y de todo discurso, por ejemplo, de una película. Y entonces esta gente puede, entonces, generalmente es muy atractiva, pero es hasta cierto punto no se logra descubrir qué es lo que quiere, qué es lo que tiene. Esas son las figuras realmente impactantes porque son figuras inquietantes. Estas figuras pueden pasar, si exageran su intelectualidad o racionalidad, pasará a ser perversas. Esas figuras que realmente son perversas, pervertidas. Y cuando llegamos al quinto, el quinto es muy interesante porque es una exageración, es cuando el modelo erótico y tiene un gran discurso de triunfador. Y esto realmente es una figura que la podemos llamar una figura en buen nombre hedonista, es la persona que vive para el placer y vive de la buena vida y que no es la vida buena, sino la buena vida, y es una personalidad que corre el riesgo muy, muy, muy importante de pasar a ser grotesca. Y esta mala imagen es terrible porque es la imagen de alguien que sin ningún tino aprovecha su eros y aprovecha también su triunfo y lo exagera y realmente causa mucho malestar que tiene que manejarlo muy bien, porque si la figura hedonista es una buena imagen, la figura grotesca, ese gozón o gozona, entre comillas, es una personalidad que probablemente va a tener mucho rechazo. Estas son las 5 posibilidades de de poder del placer, partiendo desde el punto de vista físico, que también va a ser muy interesante cuando hablemos del poder del placer y veamos las acciones del placer y podamos sistematizar todo placer y lo podamos decir en 3 verbos, al igual que cualquiera de los 5 poderes y que va a ser nuestros mapas de poder. Cuando nosotros tenemos este modelo erótico y sabemos que de un sensual exagerado puede pasar una imagen de objeto, una herramienta, el hombre o la mujer objeto, que de una imagen sexual puede pasar a ser la imagen pecadora, de un carismático puede ser atropellante, de que un inquietante puede llegar a ser una persona malvada, perversa, y una persona que realmente tenga ese capacidad de hedonista pueda pasar a ser grotesca, entonces realmente hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el modelo erótico per se, por sí mismo, es altamente polémico. Entonces, bueno, aquí hay figuras de los sensuales y los sexuales bien manejados,
son figuras de un gran poder personal, de medios, excelentes para los medios, que cuando tienen esa imagen inquietante y esa imagen hedonista son muy importantes para el poder, ese poder asimétrico, ese poder que se genera con una presencia en una imagen típica. Muchos militares de la historia lo han tenido y mucha gente espiritual también la ha tenido. Y también está la primera figura, la primera imagen del poder primario, que es la imagen carismática. Es esa gente que lo importante es que esté, no que dice, sino que esté. Lo importante es su presencia. Y esa imagen carismática, a pesar de todo el poder que pueda tener en un momento determinado, cuando pierde esa imagen, probablemente tendrá mucho más adversarios e incluso enemigos, porque toda la gente que hirió durante su ejercicio de imagen, probablemente al no poder competir, no poder enfrentarse, luego le va a pasar la factura cuando ese poder lo sienta mermado. Y por eso las grandes imágenes de ese poder primario, en donde está la imagen carismática, compartiendo con otras cuatro, son imágenes que producen tanto miedo perderlas. De todas maneras, si usted tiene un modelo erótico, practique, véase. Si usted es una figura, una imagen sensual, si usted es una imagen sexy, si usted es carismático, si usted es una persona inquietante, si usted es una persona de hedonista, de goce de la vida, ubíquese y sobre todo trate de no exagerar el discurso porque de inmediato cae en la mala imagen. Esta es la lección número 8 de nuestras 99 lecciones de poder y esperamos que los motivemos tanto que usted quiera ponerse en contacto con la próxima lección, en donde vamos a hablar del poder social, del poder que utilizan la mayoría, por ejemplo, de los políticos. Será hasta entonces.